Justamente, justamente el día de hoy iniciamos con este curso, este curso práctico. La primera clase fue la introducción hacia todo este trabajo, ¿no? Hacia todo este desarrollo del trabajo realmente, ¿no? Espero que hayan hecho sus ejercicios. Recuerden que era tomar la agüita con un jarrito, con un vaso que tengan ustedes y usarlo, ¿verdad? Lo haríamos 3 veces, en la mañana, en la tarde, ¿no? Prefería en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿sí? Pero quiero iniciar el día de hoy precisamente. Fuimos a visitar al abuelito y yo le decía, oiga, sí, sí me acuerdo de las enseñanzas que usted nos ha dado, pero pues también yo necesito, le digo, de su guía, ¿no? De que usted me pueda nuevamente recordar todo. Y él lo englobó, o sea, todo lo, lo hizo en resumen en un pequeño huevo toli, ¿no? Entonces dice, y yo se los quiero compartir a ustedes. Dice, se puede, se puede vivir como una planta, se puede vivir como un animalito, se puede vivir como el aire, como la tierra, fuego, como el sol, como la luna, como la Hueycitlali, la gran estrella que es Tlahuizcalpatecutli, como Xolotl. Dice, se puede vivir como una, como la misma miel, ¿no? Dice Shimoneneme ite Bueno, ojalá y nos deje este internet. Les decía yo, decía él, podemos vivir en armonía, ¿sí? Siendo parte siendo parte de un elemental, siendo parte de una planta, siendo parte de un animalito. Le digo, pues, yo digo que sí, ¿no? No, no, no se dice, yo creo que sí, se dice y se puede. Desde esa parte tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que sí vas a poder hacerlo, no tienes que dudar en ningún momento, porque si tú empiezas a titubear,
Ya regresamos, hermanitos, permíteme. Debemos de titubear en ese trabajo, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a titubear, empezamos a pensar y repensar, decir, creo que no voy a poder con ese trabajo, creo yo que no, desde esa parte, ¿no? Entonces, se dice que vivía un muchacho, levantaba, agradecía al agua, a todos los elementales, se dedicaba justamente a disfrutar la vida, pero sin el conocimiento. A sus 13 años, su abuelo le dice, oye, hijo, yo quiero comer, ¿no? Ayúdame. Ay, caramba. Bueno, permíteme. Se supone que está. Mm, ya, ya entendí. Entonces, al momento de sanar a los demás, él siempre invitaba a su nieto, "Ven, mira, ¿qué es lo que hago? ¿No? Pon mucha atención desde los movimientos que yo hago, desde la forma que yo tomo el agua, el respeto que le tenemos que dar, su casa, su cuerpo físico de la persona que vamos a sanar. Pedir permiso, desde entender y comprender que todo eso que tú sanas, un poco se queda para ti, ¿no? Si no te sabes limpiar, si no te sabes sanar con la ciclicidad de la luna, te quedarás, te quedarás en ese punto de solo recibir, ahora le decimos ticmacahuas,
Bueno, pues hermanitos, les decía yo, es esa parte que nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? En el ámbito del trabajo energético, ¿sí? Decía él, en todo tenemos que liberar, en todo tenemos que soltar, que dejar ir con las energías que nosotros trabajemos. Entonces el niño empezó a ver todo eso, ¿no? Empezó a trabajar con todas las energías que iba viendo con su abuelo. A partir de ese día, aprendió la ciclicidad del trabajo con la luna, ¿sí? Y entonces, lo que sí me recalcó muchísimo, ¿sí? Decía él, necesito que tus alumnos se aprendan justamente nada más esta hojita. Claro que él tiene su, eh, lo, 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 lo imprimió también esto y lo ha observado. Hay algunas cosas que me ha enseñado a leerlos. Justo necesitamos esto, decía él, entender esta parte, entender todas estas energías con las que vamos a trabajar con la ciclicidad de la luna. Esta ciclicidad de la luna debe de estar empoderado a través de estos 13 días. Y justo la trecena que vamos a hacer. Entonces, Nahual Tlacatecolot Tonalajcoquetl. ¿Qué es ser Nahual? ¿Qué es? No, no de la perspectiva que nos han enseñado, no de la perspectiva que nos han dicho que debemos de ser y hacer. No, desde el pensamiento de los abuelos. Estas prácticas ya se hacían, ¿no? Ya se hacían. Y no es, porque para los abuelos no existe eso de la maldad. Decían, todo está conectado en la forma y cómo utilices la energía. Ser un nahual es ser protector, ser sabio, ser generador de esa energía tan potente, esa energía emergente de nuestro pensamiento y sentimiento. Oigan bien, pensamiento y sentimiento, porque van involucrados todas estas energías. Miren, blanco y amarillo. Cada uno de ellos es un proceso, cada uno de ellos es una cualidad a la que debemos trabajar. Aquí miren, ustedes pueden ver que es Zipactli, Zipactli, y el que tenemos aquí es Quetzalcóatl. ¿Se dan cuenta? Tenemos Yeyecat y tenemos aquí a este personaje que es, que está lleno de ofrenda, empoderado. Es lo que yo les decía. Hacemos un trabajo, pero vean, aquí del corazón emana esa energía, tú lo das de ofrenda. Es sí o sí lo vas a dar de ofrenda, porque no hay otro camino, ¿sí? ¿Y cuál sería esa ofrenda? Nuestra energía. ¿No les ha pasado que cuando hacemos una sanación terminamos muy cansados, terminamos muy debilitados? Pues es lo que nos está diciendo, ¿sí? Nos está diciendo, sí o sí vas a ofrendar esa energía, porque tu energía es vida. La energía que tú tienes es vida, vida que debes de dar para seguir empoderando, ¿no? Ahora bien,
¿Cuáles serían, cuáles serían los días en los que podemos trabajar mejor esta energía de sanación? Un día Zipactli, Acatl, Coatl, Olin y Atl, para sanarnos, para empoderarnos del color blanco, de la energía de la luz, el conocimiento. Vaya, esto es de día, el de la luz. Podemos trabajar nosotros de noche, ¿sí? Pero como nos lo muestra aquí este gran Yolcatzintli, animalito, nos va a costar más. Pero debemos de tener un objetivo. Miren, lo atraviesa un carrizo, una flecha. Dice, ¿para qué vas a trabajar de noche? ¿Nomás para ver qué pasa? No, tienes que tener un objetivo. Tal como las plantas, tal como los animalitos. ¿Saben por qué hacen las cosas? Esto lo vamos a ver. Para ello nosotros podemos trabajar con Ocelot, Miquistli, Tecpatl, ¿verdad? Por aquí tenemos al famosísimo Iscuintli y Yeyeca, ¿ah? El viento. Con estas energías en la noche vamos a trabajar. ¿Cómo? Lo celotito con la cautelosidad, ser cauteloso. En la noche, en la noche justamente para dejar que viva esa energía. Tecpat contra el chihuitotoli, la purificación de nuestro ego, la limpieza de nuestro ego, el empoderar nuestro ego, ¿no? Escuintli, pues está con Mictlantecutli, el viajar hacia allá, nuestra intuición aventurera. Y Eyecatl es la misma vida que nosotros debemos de tener para convertirnos en Quetzalcóatl. ¿Mm? El día de hoy, el día de hoy, iniciamos a partir de las 12 de la medianoche de ayer, iniciamos con Cuautli, ¿verdad? En el grupo yo les mandaba, estamos trabajando en una ceremonia, justamente, justamente eso, ¿sí? Justamente el día de hoy yo quiero explicarles, quiero decirles en que trabajemos en esta en esta trecena de Secuautli. Secuautli nos invita a ese cambio, ¿sí? Ser águila es entender que hay un cambio de pensamiento, de sentimiento, de hábitos, de trabajo energético, ¿sí? Y ustedes pueden ver ustedes aquí a un ser, a un personaje, es un hombre que tiene su atuendo, claro que sí, tiene un atuendo, ¿verdad? Y aquí tenemos otro personaje, ¿no? Pero en medio de estos dos personajes tenemos a un hermoso espejo de obsidiana, a un fuego de la vida. No sé si ustedes esto lo han visto, como Patoli. Es el fuego de la vida, el Patoli. Pero lo más interesante, cómo estas dos energías, lo más importante, estas dos energías
¿Cómo pueden converger, unirse para poder trabajar del Tonalaccoquetl? Este es la trecena número 19, hermano. Es el número 19. Nos hace falta armar esta trecena y la otra trecena y nuevamente renovar nuestra gestión. ¿Qué es gestión? Gestar a través de estos 260 tonalti, ¿no? Ahora bien, él es Ixtlilton. ¿Qué es Ixtlilton? Ixtli, rostro, tlili, oscuro, ¿no? Entonces, el del rostro oscuro. Pero recuerden, el rostro es todo mi identidad, ¿no? Ixtli es identidad, mi verdadero ser energético. Y ella es, aquí tengo, miren la información, ¿sí? Por ahí les encargo que vayan aguardando sus documentos, yo los voy compartiendo en el grupo. A veces suceden accidentes que los pierdo yo los documentos y pues después ya nadie lo tiene, ¿no? Bien, les decía yo, ese es el mismo juego de la vida. Si se dan cuenta, él tiene aquí los colmillitos en sus manos. ¿De quién? De Huehuescoyotl, ¿no? Entonces, estos colmillitos de Huehuescoyotl representan esa sabiduría, ese conocimiento. Y vemos aquí el tocado de quién? De Tonatiuh. Tonatiuh, miren, sus cabellitos. Aquí tiene su collar, miren, la energía del sol. Recuerden que este collarcito también tiene el collarcito aquí, miren. Tiene un espejito de Tonatiuh, ¿verdad? Pero el Tonatiuh, lo que nos está informando, lo que nos está diciendo justamente es el conocimiento, es la energía que vas emanando. Este collar representa esto. Que seas tú como Tonatiuh, que seamos nosotros, que seamos nosotros como ese Tonatiuh. ¿Cómo? Dando conocimiento, dando nuestro calor, ¿verdad? No nos reservemos la energía que tenemos en todos los ámbitos de la vida. Miren, este es un collarcito, este es igual, miren. Y si se dan cuenta, Xochiquetzal, Xochiquetzali, es lo más hermoso de la tierra. Y él es el conocimiento. Es el coyotito joven, también se le conoce, ¿no? Si ustedes han visto este coyotito joven, el joven siempre está activo, siempre está buscando. ¿Tiene conocimiento? Claro que sí, tiene conocimiento. Pero lo más importante de que este huevo coyote del pochli, el coyotito sabio, joven, sabe vivir en armonía. Vean, este tocadito ustedes, no sé si lo han visto ustedes en, en Xiutecutli, este tocadito, pero también en Tlahuizcalpantecutli, ¿se acuerdan? La armonía, el que se pone en medio, el que dice yo vivo en esa armonía, teniendo conocimiento, y está justamente ofrendando todo este conocimiento que emana de sus manos. La fluidez que debemos de dar, debemos de fluir con nuestra palabra, ¿verdad? En armonía. Y aquí ese es el simbolismo de la transformación de los Macuilti, ¿sí? Un Ixcuamecatl blanco dice que tus pensamientos, que tu trabajo, que tu conocimiento sea limpio y puro, ¿verdad? Conectando la fluidez, conectando tus intuiciones, conectando tu conocimiento
siempre hacia arriba, hacia los demás. Dentro de este juego de la vida, dentro de esta armonía, debemos de entender que estamos unidos también. Este es un Oli. Este nos muestra un espejo a la cual debemos de trabajar para reencontrar, ¿no? Dice, la trecena de Secuautli nos llama a buscar la visión elevada. ¿Y cuál sería nuestra visión elevada con este curso que iniciamos, verdad? Que iniciamos el día viernes. Pues nos llama a esto, a entender y a comprender la labor y el trabajo que nos toca hacer. Posiblemente no encontremos todo lo que buscamos, yo lo sé, pero es necesario vivirlo, buscar nuestra visión, ¿sí? Y qué bueno, yo respeto que dicen, bueno, yo me voy en busca de visión, voy a ayunar y voy a ir a tal danza, sí, qué bueno. Pero la primera búsqueda de nuestra visión es, la primera búsqueda que vamos a hacer es encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Si nos encontramos a nosotros mismos sabremos cuál es nuestro trabajo. Buscar la visión elevada, la visión espiritual. Y al decir espiritual es la visión nahual. O sea, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Por qué sueñas de una otra forma? ¿Por qué tú ves cosas que los demás no ven? ¿Por qué tú puedes sanar? ¿Hay un por qué? Porque yo pueda yo sanar a los demás y los demás no puedan sanar. ¿Qué tiene que ver? A adquirir la habilidad de volar sobre los problemas. ¿Ustedes creen que nadie tiene problemas? Todos tenemos, ¿no? Pero en esta trecena nos invita a eso, hermanitos. Tenemos dudas y yo los entiendo, ¿verdad? Sí, por eso hoy también yo tenía muchas dudas. Digo, abuelito, ayúdeme, enséñeme a seguir en esto, porque yo sí quiero enseñarles a mis alumnos. Dice, ¿ya empezaste el curso? Le digo, sí, está bien. Empezó a darme otros consejos, ¿no? En donde dice, pues que tienes que practicarlos, hijo. Sí, pero me canso. Claro que sí. Así es. Sí, pero es que tengo ahorita problemas de salud. ¿Y qué crees? ¿Que yo tengo 5 años? ¿Que yo tengo 10 años? Con toda la juventud. Claro que también tengo mis problemas. Sí, tengo problemas con el oído, con comer cosas, todo ya me hace daño, casi ya no puedo comer. Tengo problemas con mis nietos, con mis hijos, pero tenemos que hacer esto, la habilidad de volar. Es que nadie quiere ayudarme. Pues no te preocupes, tú vuela, elévate, hazlo. Allá arriba en ese vuelo encontrarás a alguien más que te pueda entender. Planeando y ejecutando con arrojo lo que haga falta perdón, aquí es para trascender, ¿no? Tenemos que entender lo que haga falta para trascender, hay que hacerlo, ¿sí? Y trascender se refiere a que lo que yo aprenda, lo pongo en práctica y hasta le puedo enseñar a alguien más. Eso es trascender. Eso es trabajar sobre nuestra inmortalidad, ¿no? Y es que sí, voy a seguir siendo yo. No, ya en alguien, en la mente, en el corazón, en el espíritu de algún hermanito,
tú puedas vivir. Claro, con el conocimiento. Se nos pide desapego para poder ser libres y volar a donde nuestro anhelo más legítimo nos lleve. Chipetote, cambio. Necesitamos un cambio, hermanito. Sí, necesitamos cambiar. No, pues es que yo soy bien egoísta. No, pues no sé. No basta con decir, no, es que yo soy bien aferrado a las cosas materiales, a las personas. No, no basta con eso. Es llevarlo a la acción, ¿sí? Dice, vamos a desapegarnos de hábitos que nos lastiman, ¿sí? Lastiman, nos lastiman y lastiman a otras personas. Es necesario para este cambio. Y justo esta trecena hermosa, mire, qué coincidencia, ¿no? Que el águila se tiene que despegar de sus plumas viejas que no le permiten planear y volar en lo alto. Y no es lo que queremos hacer, hermanito. Desapegarnos de personas. Sí, también se puede. Nuestro anhelo más legítimo. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos ese anhelo de aprender a sanar, aprender a curar a alguien más. ¿Por qué? Porque lo traemos en la sangre. En esta trecena es un tiempo, también es un tiempo bueno para los negocios y para todo aquello que genere prosperidad material. En esta trecena que estamos iniciando hoy, ¿no? Hoy. Entonces, es que no, si yo digo que soy bien desapegado, pues no, no voy a generar dinero, sí, hay que generarlo, porque es necesario. No es totalmente lo más importante, claro que no. Hay cosas mucho más importantes, pero sí es necesario. No olvidar disfrutar de la belleza de la vida con mesura y moderación. Disfrutemos de la vida. Un amanecer, un atardecer, o simplemente sentarnos a contemplar nuestro nahual, nuestro tonal, cerrar los ojos. ¿Y quién nos protege aquí? El rumbo de Cihuatlampa, el rumbo de la energía femenina, de la intuición. Estamos en un año con energía femenina. Por eso ahorita tantos cambios en la sociedad aquí presentes. Por primera vez en toda la historia de nuestra nación tenemos a una presidenta, a una mujer, ¿no? A una mujer. ¿Y por qué no? Empoderar nuestra energía femenina también. ¿Y quién nos rige? ¿Quién nos protege? Xochiquetzal. ¿Quién es Xochiquetzal? De todo lo hermoso de la vida, las flores y todo. Y también Ixtlilton. ¿Quién es Ixtlilton? Coyote, el coyotito joven. Entonces, no nos olvidemos de esto, hermanitos. En esta trecena tenemos que aprender a mirar hacia adentro de nosotros, a empoderar con nuestro conocimiento. Así como el coyotito joven, vean, tiene sus colmillitos en sus manos, ¿no? Recuerden que el colmillo del coyote es un protector, es una energía sagrada, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, los cuatro rumbos. Tequillo, Tlipancé, Tonali, el trabajo del día para levantar la sombra. Ya les decía, son tres momentos, son tres. En la mañana, cuando viene despuntando el sol, viene saliendo el sol,
Agarramos esta agüita y primero la Huizlampa, Cihuatlampa, perdón, Mictlampa, Cihuatlampa y Huizlampa. Los cuatro Tezcatlipocas les vamos a hablar, ¿se acuerdan? ¿Qué es el primero? Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Xipetotec, ¿verdad? Tlal. Y nosotros al centro. Nosotros somos el centrador, ¿no? Somos Xutecú. Sí. En la mañana, en la tarde, a mediodía y en la tardecita, cuando ya se va metiendo el sol, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Son 3 veces al día hacer esta ceremonia para sanar al que le vamos a levantar su sombra. Ahora bien, si ustedes no tienen a alguien para practicarlo, háganlo solitos, ¿no? Prender el poposhkomil con copal y flor de perico. Ese al principio de todo siempre debemos de prender nuestro fueguito. Ujú. Antes de que iniciemos con todo, primero prendemos nuestro fueguito, sahumamos nuestras manos, nos sahumamos primero nosotros como los que vamos a sanar. ¿Eh? Y hacemos nuestra petición a los abuelos, al universo. Háganse presentes en esta sanación. Los necesito a ustedes. Necesito de su trabajo. Necesito de su apoyo. Aquí estoy yo. Soy el medio para sanar. Que yo pueda sanar a través de ustedes, abuelos y abuelas. ¿Ah? Prendemos nuestro Pupushkomil, sahumamos por los 4 rumbos, pidiéndole permiso, pero primero debemos después de eso ya pedimos permiso, ahora viene el segundo paso. Acuérdense, protegernos de nuestra burbuja, nuestro tonal chimal, ¿m? Con nuestra salivita, los deditos de medio, frotamos, ¿sí? Al momento de ir cerrando nuestras manos, vamos a estar intencionando, diciendo, mis guardianes, protégeme en este trabajo que voy a realizar, que voy a sanar. Que no todo lo negativo se me adhiera a mí. Ayúdenme a protegerme. Empiezo a tocar todo mi cuerpo, activándolos y ahora sí, viene lo primero. A pedir permiso al abuelo Tonatiuh junto con Yeyecas, los 8 aires, para buscar el tonal de quién vamos a sanar. Pedirle permiso a sus guardianes del lugar para sanar y ser protegido o protegida, ¿no? Ya hice mi protección para mí, ya le pedí permiso a Tonatiuh, a Yeyecas, Yeyecas Chichilti, Yeyecas Shushukti, Yeyecas Kaputzti, ya les acabo de hablar, porque como es aire, me va a ayudar a atraer su energía, su tonal del hermanito o la hermanita, ¿no? A la vez, ya hice eso, ahora pido permiso. Como tengo mi agüita, ya pido permiso por los 4 rumbos, le echo un poquitito de agua ahí, al rumbo de Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, y le doy un poquito de esta agua a la persona que voy a sanar, a la que vamos a sanar, tómale un poquitito. Y después de darle un poquitito de agua, le van a dar a ustedes una velita, le prenden, le van a pedir que durante toda esta sanación, ella cuide la velita que no se apague, ¿no? Que lo proteja, que la velita no se apague. Si es posible que cierre sus ojitos y que intencione su sanación también.
porque tiene que trabajar, ¿no? Ya terminamos de pedir permiso, ya le prendimos su velita, ahora le pedimos que se pare, ¿no? Dice, primer paso, pedirle permiso a los abuelitos de los cuatro rumbos y los cuatro tezcatlipoca. Con agüita, ¿se acuerdan? Con agüita ya pedí permiso, ahora le prendí su velita. Con el atetecoli de arriba hacia abajo, barrerle para despegar las energías adheridas al cuerpo físico, al cuerpo espiritual. Agarro mi atecocoli, ¿no? Como ya le pedí permiso a su cuerpo de la hermanita, dame permiso de sanar tu cuerpo. ¿Mm? Con mi atecocoli, lo más fuerte que yo pueda, le barremos su cuerpo, le vamos barriendo su cuerpo en forma de espiral, hasta bajar. Desde acá arriba, primero, desde acá arriba hasta abajo en la tierra. Lo que estamos haciendo es limpiando su cuerpo. Ojo, va a haber momentos en que, como que al momento de hacer sonar la vibración de la tecocoli, va a empezar como que a tapar, a quitarnos la fuerza. ¿Por qué? Y vayamos viendo en qué parte. Dije, a lo mejor está en su estómago y ahí ya no puedo soplar. Tomo aire, pido permiso, con más fuerza, ¿no? ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Ustedes van a ver que en alguna parte de su cuerpo del hermanito o la hermanita empieza como, sí, sí, lo sé. Le tenemos que despegar esas larvas, esas energías negativas. Tenemos que despegárselo. Ya lo hicimos con Atacocoli, que lo vamos haciendo en forma de espiral hasta llegar a la tierra. Llegando a la tierra, como tenemos en nuestro tecocoli, hacemos, lo intencionamos que se vaya a la tierra. Esas energías negativas, ¿sí? Primero, les decía yo, primero al frente, después atrás. ¿Mm? Después de hacer eso, hermanitos, viene ahora con el poposhkomi. Agarramos nuestra mano izquierda, le ponemos aquí, y aquí ponemos el poposhkomi. Empezamos a intencionar, abuelito fuego, y empezamos a saumarlo así, espiral también. Bajamos hasta abajo, ahora al frente. Si es posible para poder visualizar qué energías negativas trae, cerrar nuestros ojos y es humano. ¿Sí? ¿Hay una plegaria cuando estamos sanando? Sí, sí hay una plegaria. ¿Sí? La primera plegaria ya se los envié en el grupo de la agüita. O mañana en la mañana les envío la plegaria para Tecocoli y para el Poposhcomes con el copal. Damos el primer paso sanando, ¿sí? La hermanita Ana ya compartió algunos videos, mm, creo que eran fotografías, ¿verdad? Donde ella está sanando, le pone su manita acá, sí, hay que pedirle permiso, ¿sí? Después, ahumar con el Poposh Comet, con las herramientas también, se puede usar alguna rama, le puse aquí rama. Puede ser rama de cempasúchil, una florecita, con eso lo vamos a empezar a limpiar, ¿no? Quitarle esa energía. Después esa florecita lo ofrendamos a la madre tierra. O sea, son contenedores, son medios por donde le podemos guardar su energía, ¿no? De sanarlo. Ahora, una flor de cempasúchil, dale a la persona a sanar que se limpie, ¿no? Se limpia eso. Después de que ya se limpió, lo empodera. 4 alientos, de lo más profundo.
En cada aliento tiene que dar una intención para sanarse, ¿no? Que mi energía sane, que pueda yo descansar bien. Les agradezco por todo lo que me están enseñando, porque créanme que también la enfermedad nos enseña. También estar en ese estado crítico de la enfermedad nos enseña a vivir más fuerte, ¿no? Ahora, he aquí lo que les decía hace ratito. La selección de las plantas para sanar. Les decía yo, a lo mejor alguna ramita, lo limpiamos, tal vez, pero todas estas plantitas tenemos que entenderlo. Así como estas plantas empoderan la luna, así nosotros debemos de trabajarlo. El uso del ajo como protector y sanador del cuerpo físico, espíritu energético y emocional. Es lo que a mí me han enseñado, hermano. El ajo, ¿sí? No me acuerdo muy bien, pero un hermanito ya me dio una esencia de ajo, un extracto de ajo. Ya pues está en líquido, ya es cuestión de agarrar una gotita, empezar a agregar en nuestro cuerpo para que nos sanemos, ¿sí? Aquí en esta parte. Recuerden que el ajo es protector. Ya eso lo hemos venido estudiando, ya lo hemos venido trabajando. Un diente de ajo. ¿Puedo portar mi ajo? Me decía un hermanito, es que huele mucho, ¿no? Sí. Entonces utilicemos a lo mejor nuestra en la sanación. Dice, es un protector y sanador, tanto para beberlo, tanto para el trabajo que hagamos, ¿no? Todo esto debe de estar intencionado y debemos de seguir la luna para poder obtener estos protectores, estas plantitas medicinales. ¿Ah? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, siempre he tenido la duda, ¿por qué el ajo y no, digamos, otro condimento, la pimienta o la cebolla o un rábano? ¿Por qué precisamente el ajo? Por su olor, por sus esencias curativas, ¿no? Es lo que yo le puedo decir, lo que me ha ayudado. Y quizá por costumbre que lo hemos venido trabajando, ¿no? Dicen los abuelitos, el ajo, sin duda. Ya, pero es que no tengo ajo, es que huele mucho. Bueno, pues tu saliva. Ahí no vas a decir que no tienes saliva, dice, ¿no? Pero bueno, entonces es el ajo que, bueno, que se ha utilizado. Esto nos ayuda a que protejamos, para que protejamos nuestro cuerpo físico, es como en té, ¿sí? El extracto de ajo debe de estar ahí presente. Lo demás, creo yo que también es de nuestra práctica, igual y como dice la hermanita, a lo mejor a mí me sirve más la pimienta, no lo sé, una cebolla, lo que les voy compartiendo es lo que yo he utilizado, lo que me han dicho, y lo he practicado y lo he usado, ¿no? Sí, hermanita, espero. La verdad no tengo otra respuesta más. No, no, sí, ¿No? abuelo. El detalle es que yo desde niña también lo veía. Iba a la casa de mis abuelos y veía la ristra de ajos en la puerta. Entonces yo decía, Ujú. bueno, ¿por qué el ajo, verdad? Pero bueno, sí, sí, es muy benéfico en muchas cosas. Sí, hermanita. Bueno, ahora, lo siguiente. Esto sí debemos de tenerlo presente, hermano. Y no tan solo las plantitas, nosotros para sanarnos, ¿eh? Porque lo que les decía, de todo aquello que nosotros trabajamos,
Digo trabajamos, porque algunos sin tener a lo mejor ninguna idea, y ya lo hacemos, como lo decía la hermanita la vez pasada. Dice, oiga, yo esto ya lo hago, pero lo hago a mi manera. ¿Con dónde aprendí? No sé, me nace y lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, miren, en la luna nueva, en la luna nueva, la savia se concentra en la raíz. Entonces, nosotros en luna nueva vamos, vaya, pues su nombre lo dice, vamos a renovarnos, vamos a eliminar toda esa energía que no nos ayuda a sanar, ¿sí? Vamos a trabajar en estos 7 días, con algunas horas, algunos minutos, caminar descalzo, intencionando. Hoy elimino todas estas energías de mala vibra que no me permiten vivir, que no me permiten trabajar. Si hay energías que se me adhirieron a mí, pues hoy lo suelto, porque me estoy renovando. Vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Vamos a tener que utilizar nuestra energía para sanar, para limpiarnos. ¿Eh? El creciente, la luna creciente, la savia comienza a movilizarse hacia arriba. Acabo de limpiar mi energía, ahora empiezo a cargar toda esa energía, ¿verdad? Para poder sanar a los demás. Y nada más de la tierra, no, del agua, del aire, del sol, ¿no? ¿Podemos intencionar con eso? Sí. Por eso les decía, vamos a seguir la ciclicidad de la luna. ¿Por qué? Porque al manejar la energía, tenemos que ir limpiando periódicamente nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que ya sané a la persona? Ahora me siento yo más cansado, más débil, o hasta dolor de cabeza, dolor de estómago, me empieza a doler y se nos adhiere a nuestro cuerpo. Ahora bien, lo que los abuelitos recomiendan es una gaseosa, ¿no? Un refresco, pues. Lo importante de este refresco, de esta bebida, es que eructar, ¿sí? Como, como cuando estamos sanando, ¿verdad? Estamos, estamos respirando y se acumula en nuestro estomaguito. Por eso se recomienda eructar para no dejar dentro esa energía, ¿no? Eh, por limpieza, decía un hermanito, bueno, pues no es necesario que yo tome refresco, puede ser un agua mineral, no lo sé, ¿no? Sí. Busca la manera de que intencionalmente eructar, y ni modo, se escuchará mal, pero hay que dejarlo que salga, que expulsemos, porque sí se nos adhieren esas energías, ¿no? Todo eso es importante que lo practiquemos. En luna llena, la savia se concentra en los tallos y las hojas, en nuestro caso, en todo nuestro cuerpo. Cuando es luna llena, trabajemos al máximo con lo que conocemos para sanar, con lo que hacemos para trabajar. ¿Eh? No, pues es que yo voy a sanar a alguien. Si es en luna llena, mejor, porque tu cuerpo está cargado de ese poder, de esa cualidad, en ese florecimiento. Nuevamente, en el siguiente, el menguante, la savia se
dirige hacia la raíz. Otra vez, ¿no? O sea, cargamos, mantenemos luna llena, cuarto menguante, otra vez hay que empezar a bajar toda esa energía, ¿no? Menguante, menguar, eliminar, ¿entienden? Ahora bien, pero ¿qué tiene que ver? Esto es con los cultivos. Ahora, este cuerpo, el cuerpo de todos ustedes, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Hay algo interesante y muy delicado que dice el abuelito. Así como estas plantas viven, así tú como nahual debes de limpiar, sanar. Un tlacatecolol tiene que saber cuándo cortar las hojas de las plantas y cuándo buscar esas raíces que están, porque hay plantitas que la medicina es la raíz. Algunos son sus hojas, algunos son sus tallos. Entonces, ¿cuándo cortaríamos estas plantitas que estén más cargado de energía? En luna llena, ¿no? Si utilizamos su hojita y su flor como el pericón, por ejemplo, pues en luna llena. Hay que aprovechar esos 7 días. Ahora bien, todo esto es importante, hermanitos. Todo esto debemos de hacer nuestro propio calendario. Aquí sí son calendas, ¿eh? Hay que irle anotando, ¿no? Hoy es luna llena. ¿Qué puedo yo trabajar? ¿No? Estamos haciendo la cuenta del tiempo para el cultivo, pero también para cultivarnos nosotros. Se dice que en luna llena es mucho más fácil que podamos, como nahualitos, a intencionar el cambio. Vamos a trabajar con la trecena de Secuautli para adquirir la posibilidad de ser sanador y protector de nuestra comunidad Calpuli, tribu, familia, todo eso, ¿sí? Tenemos que aprenderlo así. Tenemos que aprender a vivir esta experiencia. Entonces, el primer paso es saber protegernos, saber limpiar este cuerpo, ¿verdad? Porque no es solo llegar, yo soy el sanado, quítense, ahí voy yo. No, hermanos, no. Hay que controlar ese ego, hay que aplacar ese ego, porque nos llega a suceder. Voy a sanar yo soy el sanador. Y hay otros que son iguales que nosotros, si nos comportamos así, empiezan a trabajar con sus deditos discretamente. ¿Qué están haciendo? Te están bloqueando el trabajo que estás haciendo. ¿Existe? Fuego con el aire. Estoy frotando mis deditos, pero estoy hablando en mi mente y le estoy diciendo que este amigo que va a sanar, bloqueárselo, su trabajo. ¿Se puede? Sí, pero no se debe, claro que no se debe de hacer. Pero si empiezo con mi dedito de medio, con el fuego, estoy intencionando frotando en círculos, ¿no? Hacemos círculos. Y nuevamente le regresamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? Estamos sellando a que él se equivoque, a que haga el ridículo, porque estoy intencionando con mi energía vibrante. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es recomendable? No.
No, a menos que sea necesario. Pero yo diría que no, hermanitos, ¿saben? Porque todo se te regresa. ¿Ah? A mí me ha pasado que hay hermanitos que están iniciando y ya andan sanando. Qué bueno, qué bueno. Pero también hay abuelitos que empiezan a bloquear. Y el desbloqueo, para desbloquearte de eso, de los sellos que te hacen, justamente es esto, seguir este patrón, saber cuándo descargar toda esa energía negativa, todos esos cierres de camino que algunos le llaman, ¿no? Pues hacerlo de una u otra forma, ¿verdad? Lo que sí les digo, cada vez que tengan la posibilidad, hagan una fogatita y compartan su experiencia. Háganlo en forma de anécdota. Dicen que alguien y empiecen a contar. Si es posible, con lujo de detalles. Porque a través de eso uno puede ir sobreviviendo el conocimiento, irlo compartiendo. Ser Nahuali es ser un protector. Para ser protector debemos de adquirir conocimiento y práctica. Por la trecena estamos viviendo. En la trecena observaremos constantemente la luna, el sol, la tierra, agua, hablar con ellos, hablar con el aire. Sí, y practiquémoslo, hermanitos, ¿no? Agarren la agüita y busquen el arco iris, cosemalo. En la siguiente clase les voy a explicar el por qué el arco iris, como dice la hermanita Lupita. ¿Y por qué no arco iris? ¿Y por qué no una nube? ¿Y por qué no mejor un sol? Hay que buscarlo. Tiene un porqué, ¿no? Aquí sí tiene un porqué. El arco iris, el ascosemado. ¿Sabían ustedes que con el ascosemalo, si uno lo sabe trabajar, puede bloquear el paso del agua? Como Tonalacoquel. Y el primer paso para hacer el arco iris y conectarte con el ascosemalo es saber generarlo, que lo estás generando con tu aliento. ¿Sí? Bueno, hagámoslo mañana. ¿Qué les parece? Hagamos los pasos. Primer paso, enciendo mi fueguito y mi poposco. Segundo paso, me sahumo yo. Pido permiso a Tonal y a Tlal y a todos los que viven aquí a mi alrededor. Les pido permiso. Siguiente paso, me protejo. Mis deditos de medio, me protejo. Segundo paso, ¿eh? ¿Qué hago? Pido permiso por los cuatro rumbos. Les doy agüita. Pero si se puede, les doy agüita, pero también les doy un poquitito de mezcal o de aguardiente o de tequila, ¿sí? Y no se les olvide silbar, porque estoy dando la ofrendita, voy silbando. Se me pasó a escribírselo. Como qué toque de silbido, la que ustedes tengan, tienen que personalizarlo. El mío es a veces es imperceptible, ¿no? Hacer sonar el aire, ¿entienden? Ya hice eso, ya pedí permiso, ahora le pido permiso al cuerpo que voy a sanar. Pido permiso a sus guardianes, por favor.
le pongo su manita y agarro mi atecocoli. Recuerden, primero es el atecocoli. Y hasta bajar. Segundo paso, le prendo su velita, ahora sí. Y busco el arco iris por los cuatro. Curioso, sí. La misma velita es una lectura. Ahí podemos ver si la hermanita o el hermanito que estamos sanando tiene la fuerza de voluntad de proteger esa velita. Recientemente, trabajamos en Calpuli, Huitzilin y Payeyecat. La hermanita literal, no les miento, tengo testigos que van a testiguar de esta experiencia. Literal, la velita se apagó. Hasta me dice la hermanita, maestro, se apagó la velita, ¿lo puedo prender? No, 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 déjalo, déjalo. Cuando vimos, se prende otra vez, ¿no? Todo eso es interesante. Toda una lectura. ¿M? Y bueno, como siguiente paso, ya le barrí algunas plantitas. Ahora cierro, agradezco, le doy la flor, se limpia, lo enterramos esa florecita en la tierra, o si lo quiere llevar, que se lo lleve. Lo más importante acá es enseñarle al que estamos sanando que realmente es posible lo que estamos haciendo, ¿no? Inclusive decirle, con esto tú te vas a sanar. El 50% va a ser de tu parte, yo con 20% y 30% con las energías que me van a ayudar a sanar. Con la agüita, con el atecocoli. Pero ¿por qué 50%? Sí, porque está aquí y aquí. Deja, libéralos, no los mantengas ahí atrapados esas energías, ¿no? Y de esa manera podemos trabajar, ¿sí? Bueno, no sé, que si alguien quisiera compartir su experiencia, si es que lo hizo, realizó el ejercicio, lo escuchamos. Y si no, pues mañana tenemos nuevamente la oportunidad. Recuerden que el ejercicio, la tarea que había quedado para ayer, o sea, era hablarle a la agüita. ¿Mm? Si ustedes no lo practican, no les van a surgir dudas, se los aseguro, ¿no? Sí, hermanita Luz, la escuchamos. Ya, buenas noches, Temastiani, buenas noches, hermanitos. Yo hice el Buenas noches. ejercicio, maestro, lo hice ayer, estaba medio nublado y le atribuía que estaba medio nublado, pero hoy ya salió el sol y lo volví a hacer. Y observé algo que me pareció muy curioso, que en el Huixtlampa, en el Mixtlampa y en el Cihuatlampa se hizo arco iris, pero en el Huixtlampa no. O sea, en el rumbo sur no se hizo arcoíris, solo se hizo el agüita, salió el agüita porque hice el ejercicio y no se hizo. Y entonces dije, a lo mejor algo pasó. Y lo volví a repetir nuevamente, ya con mi agüita que ya la había intencionado y todo. Y entonces otra vez empiezo y en el rumbo oriente, en el norte y en el poniente sí se hacía un arco iris con las gotitas de agua que yo expulsaba, pero en el rumbo sur no. O sea, 2 veces lo hice y no. Y ayer le atribuí a que estaba nublado y que a lo mejor por eso no se podía ver el color del arco iris, pero hoy lo hice y lo hice 2 veces y vi que en el rumbo del sur no se formó el arco iris, maestro. Esa es mi duda, mi pregunta. Gracias. Sí, hermanita, gracias por compartir su experiencia. Justamente esto nos va a llevar a decidir qué se trabaja
en el rumbo sur. La fuerza de voluntad se trabaja el fluir. Posiblemente, vamos a decir que debemos desde nosotros, como no hay nadie quien estamos sanando, solamente lo practicamos, necesitamos un poco más de nuestra fuerza de voluntad y no estancarnos. ¿Sí? Es lo que le está diciendo, porque es toda una lectura. Cuando ya tengo aquí a la persona, lo intenciono, ¿no? Y si el rumbo sur no apareció, y sí que la persona, una de sus, no, ¿cómo les puede ser? No son malos hábitos, sino que le hace falta la fuerza de voluntad. Y le podemos decir, tienes que proponerte en a lograr las cosas, trabajar con su fuerza de voluntad, ¿no? Pero si es en el Cihuatlampa, quiere decir su intuición, su ser energético como energía femenina, aun aunque sea hombre, ¿no? Hacia el Mictlampa, ojo, sin el Mictlampa no aparece ese arco iris. Es que una energía que ya trascendió es el que tiene atrapado su tonali, su espíritu. Y si es en el Huizlampa, Tlahuizlampa, donde sale el sol, no aparece ese arco iris. Quiere decir que necesitamos urgentemente trabajar con esta personita. Porque si Tlahuizlampa, donde sale el sol, no aparece, pues que ya tiene avanzado del daño que tiene. Y lo que podemos hacer es empezar a tocar aquí, buscar su pulso, buscar su pulso. Cuando ya les faltan días para morir, el pulso lo tienen acá o acá, o ya no lo tienen, híjole, ¿no? Ya no lo tienen. Sí, eso es importante. Claro que lo vamos a ver en una lectura, pero sí hagan. El ejercicio, una de las tareas que les voy a dejar el día de hoy es, si no lo han hecho, este ejercicio de háganlo. Y otra tarea, busquen esto, ¿dónde está vibrando? Si vibra aquí su pulso, aquí en medio, no se preocupen, todo bien, les queda más vida, solo hay que cuidarse, pero buscar. Y si esto llega hasta acá, el pulso llega a sentirse aquí en la parte de la axila, hay que sanarnos, hay que limpiarnos, hay que transmutar todas esas energías negativas que adherimos. A veces decimos, no es que no fue en ningún lugar, no fui a ningún panteón, ningún lugar donde sea negativo. No es necesario. Desde el aire nos mandan a veces esa energía negativa. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Entonces hay que trabajarlo. Por favor, hay que hacerlo. Ujú. Sí, hermanito José, lo Sí, escuchamos. Sebastián, y perdón, yo fíjese que lo atribuí, ya ve que ahora en el viaje usted me va a apoyar con lo de mi levantada de sombra. Y Claro que sí, yo como hermanito. que me vino la intuición o la mente de que perdí mi fuerza de voluntad en esos eventos que yo a usted le compartí y que siento que ahí se me fue y fue, pues por eso le preguntaba, porque fue como muy evidente que justo en el rumbo de la fuerza de voluntad, ahí no se hizo el arco iris. Y que yo espero que ahora con la levantada de sombra, pues esa parte se restablezca, ¿no? Sí, hermanita. Es muy importante eso. Tenemos que trabajarlo. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Perdón, hermanito José. Te cedo el No se micrófono. preocupe. Sí, gracias. Lo No te sacamos de preocupes. negrito. Buenas noches, Sebastiani. Buenas Buenas noches, noches hermanita. a las hermanitas y hermanitos del círculo.
Quiero compartirle mi Neltilistli, desde mi percepción. Yo no he hecho el trabajo del soplo para visualizar el arco iris, porque he estado tratando de sentir la vibración de la sagrada energía de At, con el nombre de llamarla. At, 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 At. Bueno, hoy tuve la oportunidad, todas las noches me veo en el espejo de agua, ¿sí? Tengo un recipiente de piedra volcánica, porque tiene fondo negro, como esos molcajetes que venden de piedra volcánica, porque tiene fondo negro y te devuelve muy nítida la imagen. Entonces, todas las noches intenciono con las velitas, 2 velitas, ¿sí? 2 velitas, pido permiso y me protejo desde la parte de aquí de la mollera hasta la parte de los genitales y en cada uno de los hombros, y la pongo en el centro, el calorcito del fueguito, ¿no? Después lo pongo enfrente de mí, yo sentado, enfrente de mí, y me le quedo viendo fijamente, ¿sí? Y percibo las tonalidades de Xiuhtecutli, de lo azul del fuego, ¿sí? ¿Sí? Ya las empiezo a percibir y cierro los ojos y conservo el punto luminoso, lo conservo con los ojos cerrados. ¿Sí? Trato de llevar ese punto luminoso al entrecejo para motivar ahí, estimular, y pido permiso a los 9 señores de la noche cuando voy a empezar a ver mi reflejo en el espejo de agua. ¿Sí? Y estoy fijamente mirando el espejo de agua, ¿sí? Y estoy llamando a la energía del agua. At, 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 at. ¿Qué es lo que siento? Siento una sensación de gran paz. ¿Sí? Cuando termino, me tomo unos sorbo el agua, doy unos sorbos, ¿sí? Hoy tuve la oportunidad de ir a una presa, ¿sí? Que está aquí en Topiltepec, ¿sí? Una inmensidad de agua, ¿no? Y me metí a la orilla para que mis pies estuvieran tocando, ¿no? Y sacaba yo el pie y lo ponía yo mi planta lo ponía yo en la superficie del agua, ¿sí? O sea, trataba de que con mi tacto de la planta de mi pie rozara muy levemente la superficie del agua. Una sensación muy grata, ¿sí? El cosquilleo, como si me estuviera yo dando masaje en la planta del pie. Tenía yo los brazos levantados y estaba yo haciendo un portal con la punta del dedo índice y la punta del dedo gordo. En cada mano se juntaban, o sea, hacía yo esto, así, para poner en el centro al sol. O sea, el sol estaba en el centro en ese momento aquí. ¿Sí? Terminé el ejercicio como media hora y yo desde un principio me aparté del grupo con el que fui de compañeros, ¿no? Ellos iban a pescar para comer unas mojarritas ahí a la orilla de la presa. Ellos iban a pescar y yo me aparté, me fui para un lado del bosque. Terminando el ejercicio, me fui a recostar abajo de unos árboles y me quedé profundamente dormido. Cuando yo desperté, la primera impresión que yo desperté y dije, ¿dónde estoy? Vi una inmensidad de la superficie del agua y me cimbró mi cuerpo. Digo, ¿a dónde estoy? Hasta que desde unos segundos después, pues el pensamiento y la ubicación, pues estoy aquí. Pero también da temor la inmensidad, o sea, te causa un asombro y el golpe de estar ante algo muy grandioso.
¿no? Y me vine caminando un tramo, digo, no, yo voy a caminar porque estaba lloviznando, ¿sí? Digo, no, voy a aprovechar que está la agüita de Tlaloc, está, y me vine caminando un buen rato, ¿no? Y y siento así una tranquilidad, una paz. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque desde en el Tilistli, mi experiencia, sí necesito tener una conexión más nítida. O sea, sentir la vibración, sentirla, ¿no? No basta con enunciarla, o sea, no basta con decirlo, ¿sí? Sino sentir que hay ese encuentro, pues, energético, ¿sí? Esa empatía energética, ¿no? Ujú. Y voy a intentar, yo sigo con mi práctica después que termina la charla con usted. Yo me voy a mi lugar donde tengo mi Tlalmanale y hago mi práctica. Ya termino como a las 12 de la noche, ¿no? Sí, y he tenido experiencias. Yo anteriormente soñaba que en el cerro del Tizquitzin, donde van a hacer ofrenda, yo soñaba que entraba, ¿sí? Y soñaba que había una fuente de agua al interior del cerro. Yo lo soñaba repetidamente, ¿sí? Ya tenía tiempo que no lo sueño, ya tenía tiempo que no lo sueño, pero me llega el sentimiento de que yo he estado ahí, no obviamente, ¿sí? En mi cuerpo energético, adentro del cerro. ¿Sí? Para concluir, cerca de Ontal Cerro, se llama Tetquitzin, el 25 de abril de San Marcos, siempre llevamos ofrenda, ¿sí? Desde hace años yo he llevado ofrenda, ¿sí? Y el pueblo cercano que está a las faldas del cerro, ¿sí? Los lugareños comentan que alrededor del cerro comúnmente observan bolas de fuego. Comúnmente para ellos es común observar las bolas de fuego alrededor del cerro. Entonces la pregunta que más tiene, ¿esas bolas de fuego son de abuelitos, conocedores y propietarios de esos lugares sagrados? La pregunta. Y ya lo último, los itzás, allá en Chiapas, Chichen Itzá, por ejemplo, el nombre de Chichen Itzá, eran, así decía el texto, los brujos del agua, porque hacían trabajo con el agua que está en los cenotes. ¿Sí? Eso es lo que les quería yo compartir. Gracias por su atención. Sí, hermanito Tlazolcamati, al respecto de su pregunta de las bolitas de fuego, hay abuelitos que lo pueden trabajar, abuelitas también. Llevan su ofrenda, ¿no? Llevan su ofrenda porque saben que en ese lugar se resguarda la energía, ¿no? Claro que se nos ha enseñado, ¿no? Pues son bolas de fuego, sí, son brujas, sí, bueno, no sé, ¿no? Pero no, ustedes saben que cuando llegaron los invasores, pues dijeron, es que no, es que Eso es brujería, toda práctica, desde hasta el temazcal, lo satanizaron. ¿No? Decían, no, es que en el temazcal entran desnudos, hacen orgías, hacen cosas muy malas allá adentro. No, no es así, ¿no? Siempre intentaron denostar, desacreditar todas las prácticas, ¿verdad? Pero bueno, sí, son abuelitos que saben ir allá y que saben ir a entregar su ofrendita, pues dependiendo de lo que están trabajando, ¿no? Nosotros le llamamos los que trabajan arriba y los que trabajan abajo, ¿no? Claro, que tiene su proceso el trabajar de esa manera, sí, se puede trabajar de esa manera, ¿no? Sí, hermanito, Tlazocamati, le agradezco su Muchas compartir. gracias.
Sacamate, don Nelson. Hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanito. Sí, tengo unas preguntas, pues se me hace un poco medio complicado poder entender cómo es que se tiene que hacer el ejercicio para el levantamiento de sombra con una persona. Este, pues yo nunca he mirado así, nunca he mirado que alguien limpie pues a alguien así, nomás recuerdo que cuando era pequeño, como unos 8 o 6 años, una vez andaba ahí jugando como como una pila donde había agua ahí alrededor y me caí y me espanté mucho que estuve hasta llorando del susto y me miró mi abuelita y entonces ella conocía a un señor y me llevaba con el señor cada vez que me espantaba, me caía así, me llevaba a ella y el señor leía un librito que tenía y era así como, pues ahora sé que tuvo que haber sido náhuatl y me limpiaba como con todas las coyunturas, como con maíz, con unos granitos de maíz y usaba una jícara y ya tenía agua en esa jícara y ahí todos los maicitos, los granos de maíz que usaba, no sé cuántos usaba, no sé, cada vez que me los pasaba por el cuerpo con las coyunturas, lo vaciaba en esa jícara que ponía ahí junto a mis pies. Y después me daba a tomar esa agua y con unas hojas de tulipán me limpiaba al final y esas hojas de tulipán me las entregaba y tenía que irlas a dejar ahí a un arroyito que pasaba junto a su casa. Y y pues eso es lo único que pues yo he mirado que me han hecho pues a mí, ese limpia y lo que quería saber pues es como ya cuando se tiene a la persona enfrente de ti, ya sea sentada o parada, este, cuando, cuando vas a soplar el agua, tú estás enfrente de ella, de esa persona y le se sopla el agua como del lado derecho, del lado izquierdo, o para arriba o para abajo. Es que no entiendo muy bien, pues, y pues, ya no sé si ya lo confundí, pero pues eso es lo que quiero saber, pues, como cuando vamos a abrir también los 4 rumbos, vamos a ofrendar la agüita. Ese nada más lo hacemos así como en el espacio donde estamos así parados, o la persona tiene que estar así en el centro, o ya algo así. Sebastián, no sé muy bien Sí, cómo hacer sí, mi pregunta. sí, hermanito, entiendo perfectamente sus dudas. La persona cuando nosotros le soplemos con el agua tiene que estar sentada para que ponemos nuestra mano izquierda, ¿verdad? Haga de cuenta que yo aquí está la persona, le pongo mi mano izquierda en su cabecita y con esta mano a la derecha agarro sorbo de agua pero esta mano lo tengo aquí porque le estoy llamando su tona. Ahora, mañana intentaré grabar el video para poder enviárselos a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes vean, algunos hermanitos que ya estuvieron, que lo hicimos de manera presencial con una hermanita allá en Huitzilipan, pues lo hicimos. De igual manera, los que van a venir, lo vamos a practicar aquí, pero les digo, pero cuando nosotros limpiemos, sanemos con el atecucol y la persona tiene que estar paradita. ¿Hacia dónde? Viendo hacia el sol. Siempre es viendo hacia el sol. Se sienta, ¿a dónde va a estar viendo? Viendo hacia donde sale el sol. En la tarde, casi ya noche, viendo por donde se oculta el sol.
Son 3 veces. ¿Sí? Con el saumar del copado. Denme la oportunidad de grabar el video. Ojalá me encuentre a alguien que quiera apoyarme con eso, de practicarle eso, lo de su tonal. Lo grabamos y se los enviamos. Más, sin embargo, yo sí les diría, no esperen hasta que se los envíe yo el video. Empiecen a practicarlo. Y si no lo hago bien, y si no, a ver. Recuerden, ustedes son una energía sagrada. Aquí también les va a ir guiando, inclusive le van a aumentar algunas cosas como trabajar. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Sí, muchas gracias, Tiene. Sí. Claro que sí, hermanito. De nada. Y que anoche no yo lo. Hermanita Ana, no sé si iba a participar, pues que había levantado la mano, y si no, pues pasamos con la hermanita Gina. Sí, la escuchamos, hermanito. Tlapoyahualti, Timastiani, ¿Te Onoiniwa, apoyaba el Nonitzin? Camati. Em, sí, Timastiani, pues, yo el día de hoy hice la práctica, la intencioné, me fui a un lugar, en la montaña, y con la persona las personas que me apoyaron también, para sacar las fotografías, para la persona que, a la que le soplé la agüita, pero sí me di cuenta que, por ejemplo, al hacer el ejercicio, no fue tan fácil para mí porque, pues porque no soy experta, entonces, me di cuenta que pues tengo que estarlo practicando para poder, precisamente lo que usted dice. Yo la verdad no observé y luego se me olvidó la velita, entonces pues me fui a la montaña, ya sin velita, dije de todas maneras voy a practicar el observar el arco iris, la energía. Entonces estaba nublado. A las 6 de la mañana, salió el solecito, pero estaba nublado porque ha comenzado a llover en aquel rumbo. Pero yo lo que pude observar, por ejemplo, también me fue difícil ver el arco iris. En la ocasión anterior y en esta ocasión, visualicé rumbo al Tlahuiztlampa, una pequeña, visualización, no sé cómo decirle, no era nítido, el arco iris no era nítido, era muy, muy, muy tenue y fue algo muy rápido. Lo que sí, lo que sí percibí en la vez anterior y en esta es que cuando soplaba el agua, como que, como que se iluminaba un poco, como que se reflejaba una luz más clara. Incluso ya checando, por ejemplo, los videos y eso, veo que al soplar el agua, como que se ilumina, pero en un tono claro. Entonces, por ejemplo, el arco iris le digo, en esta persona no lo pude percibir. Entonces, lo que sí le digo es que al hacer toda la intención y todo lo que hice, sentí que se me olvidaron los pasos, sin embargo, los dije, no, aquí ya se me olvidó hacer esto, como agarrar la pizquita de tierra y para la protección, pero después la tomé y me la puse, entonces, lo hice, fallando porque me olvidaba de los pasos, entonces, creo que sí es importante hacer como pues incluso ese calendario para ver las fechas se puede hacer. Y lo que sí le digo es que al terminar, o sea, ya nos fuimos y la persona dijo, tengo mucha hambre. Y comió demasiado. Hasta se sorprendió, dice, tengo muchísima hambre. Entonces, eso fue lo único, o sea, lo que le puedo decir que esa persona sintió. La vi un poquito más entusiasmada. Cuando estaba sentada yo percibía
podía sentir, percibir, y no sé, yo dije, bueno, no sé si soy yo, pero percibir esa falta de ánimo. O sea, era como percibirlo, sentirlo. Entonces sí terminé cansada, sí ya de regreso, pues, me sentía así con mucho sueño y pues eso es lo que le puedo compartir de esta experiencia. De la experiencia pasada, lo que hice fue soplar también, después de soplar el agüita, soplé aguardiente, le soplé. En alguna ocasión, vi que haciendo una curación, una persona le sopló aguardiente preguntándole del el momento justo en que se había espantado. Entonces, en ese momento que comentó, le soplé el aguardiente. Entonces, lo que pude ver fue del lado del Mictlampa, vi, pero en la parte de abajo, más o menos a la altura de sus pantorrillas, el arco iris. Ahí sí lo pude ver muy, muy, muy claro, pero fue cuando soplé el aguardiente. Ese es mi Netilistli Temastiani, Tazo Camati. Y pues le agradecería pues me dijera el significado de estos resultados. Tazo Camati. Tzolcamati Nognitzin. Justamente al buscar el arco iris, ahí encontramos los colores de los Yeyecame, de los aires. Y si no los encontramos, quiere decir que no están todavía presentes con nosotros para trabajar. Tenemos, y no es una sola vez, yo de que le decía, deben de ser 7 veces. Lo que quiere decir que son 3 y 3 serían 2 días, y al tercer día en la mañana es cuando observaríamos mayoritariamente en la mañana ese arco iris. ¿Sí? Son 7 veces. Hay que aprovechar esos 7 veces para sanar. Ahora, con el aguardiente sí se puede, claro que sí. Lo podemos utilizar en vez del agua, el aguardiente. Pero eso lo utilizaríamos más cuando la persona, pues ahora sí, como decimos, ya está muy avanzado su enfermedad. Que sí les da apetito, sí, porque se liberan de energías que los obstaculizan a estar bien. Recuerden que comer también es algo fundamental, ¿no? Pero bueno, la manita entonces, si se le aparece en la pantorrilla, en alguna parte del cuerpo, es donde debemos de trabajarle con nuestro tecocoli, hacer que fluyan esos aires, ¿sí? Con el poposhkomi. Hay que trabajar en eso. Sí, terminamos cansados, sí. Y por favor hay que eructar después del trabajo. O podemos utilizar una piedrita, una flor, limpiar, tratar de sanar nuestro cuerpo físico, energético, y emocional y espiritual. ¿Sí? Sasokama Nagnitsi Ana. Bien. Hermanita Gina, la Tazo Camati escuchamos. Temastiani. Sasokama Nagnitsi. Gracias, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Pues aquí escuchando todas estas bonitas experiencias de las compañeras. Yo ya trabajé también lo del arco iris. No tenía a mi lado una persona que me auxiliara, me ayudara o para poderla sanar, pero yo quise ver al expulsar a los 4 rumbos, el agua, si se veía el arco iris. Sí estaba también por acá, estaba nublado, pero algo alcancé a notar. Y pregunto, esta curación, esta sanación puede ser hasta las 12 del día con el agüita para ver el arco iris, o pudiera ser, pues, no sé, las 3, las 4, que todavía hay bastante sol. Esa es una de mis preguntas. Y este, esto también yo lo he hecho para el espanto.
También ya he tenido diálogo con el agua todos los días, todas las noches más bien. Paso mi jarrito de agua a mi buró y bueno, pues platico con ella, agradezco y pido su ayuda para que fluya todas nuestras aguas internas que pudieran estar, este, pues ahí atoradas, que fluyan y con esas, pues las emociones personales, en este caso, mis emociones, mis alegrías, mis tristezas, mis llantos, mis corajes, mis odios, resentimientos, todo para que quede nuestra agua interna limpia. Eso es lo que yo hago todos los días. Ahora con este nuevo ejercicio, bueno, pues no lo he hecho, no he tenido oportunidad de hacerlo, pero sí lo he hecho con el aguardiente, con eso sí lo he hecho, cuando estamos sanando a un hermanito, una persona, con la velita, yo pongo un pequeño calmanali, que es la velita, los 4 elementos, ¿sí? Y lo empiezo a trabajar, pero con aguardiente. Y bueno, pues sí se han sentido, se sienten mucho mejor. Ahora con el agüita, bueno, pues es agua sagrada, agüita viva, y también le pido su ayuda. Hace unos días hice algo así similar con un hermano, pero lo hice ya casi tarde noche, porque pues ya no había oportunidad de hacerlo de otra manera. Y sí, me dirigí a los 4 rumbos y empecé con el rumbo de Huatlampa, porque ya era tardeando, y me seguí con los otros rumbos. Estuvo bien, pero aquí está diciendo, y es lógico, que no con una, hay que tratarlo más ocasiones. En este caso ya no me fue posible porque yo ya me regresé aquí a Querétaro y él se quedó allá. Entonces, mi pregunta entre tantas, maestro, es, ¿hay un bloqueo de un susto, de una impresión, que ya tiene tiempo y él no reacciona al 100, más bien, yo creo que ni al 50 reacciona, está totalmente bloqueado porque perdió la ilusión ya de vivir, pues está como robotizado nada más? Lo único que me gusta de esta actitud de él es que sí se deja que, pues que le haga la sanación, y con cualquier medicinita que yo traiga, él sí la acepta y eso me agrada. Pero yo le pregunto, maestro, ¿pudiéramos sacarlo adelante con esto? Bueno, yo creo, así como usted dijo, ya el agüita, sería mejor con el aguardiente, porque ya es un problema mucho más difícil. Se está bajando mucho de peso, como decíamos, no tiene brillo en sus ojos y negativo a todo lo que da. Sí, efectivamente sí tiene situaciones propias que él ha vivido de todo esto, pero a mí lo que me, me impresiona, que no quiere despertar, que no hace nada, es que él vive en un lugar, en una calle totalmente densa. Hay de todo ahí, todo lo feo, todo lo horrible. Él no participa, él es una persona seria, es persona responsable, eh, mm, pero no participa con esta gente, pero vive en medio de una densidad. Entonces esto también le está haciendo mucho daño. Y añadiendo también que él trae sus propios problemas. Entonces, pues más que nada quisiera un consejo de todo esto en que más lo pudiéramos ayudar. Yo le digo que lo más importante es que se salga ya de ese espacio. Gracias, maestro. Esto, Meteo. Sí, hermanita, justamente lo que usted dice, ¿no? Que si debe de ser en la mañana, en la tarde, sí,
debe de ser en la mañana para recibirlo con Pilsin Tecujli. En la mañana, la salida del sol, es la primera sanación. A mediodía, como a las 3 de la tarde. En la noche, pues no ni tan noche, sino que en la tardecita. En la tarde, cuando se está ocultando el sol para verlos con los rayos del sol todavía, esa parte, ¿no? Del arco iris. Ahora con lo otro, no, pues es que no quiere el hermanito y todo eso. Recuerden que no podemos obligar a nadie a que se sane. Lo que sí podemos decirle, darle sugerencias. Oyes, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo hacemos? Yo te ayudo. Pero si no quiere, no, porque sí se contaminan de esa energía negativa y todo eso, sí. Pero poco a poquito hay que irle intentando, hay que irle trabajando psicológicamente, también emocionalmente. Todo eso es necesario para que podamos sanar. Nadie podemos sanar si no quiere ser sanado. Aun cuando veamos que está muy fuerte, ¿no? Pero si no quiere, definitivamente no podremos. Sí. Por eso les decía, el 50% también está en ellos. Decirles que tienes que cumplir, pues. Si te dije que son 3 días, tienes que venir los 3 días, ¿no? Para que veamos también el resultado, ¿sí? Con aguardiente, sí, pero ya son trabajos mucho más fuertes cuando es con aguardiente. ¿Por qué? Porque le estamos ofrendando el aguardiente a la madrecita tierra. Sí, espero haberle contestado sus preguntas, hermanita, y pues sí, hay que seguirle intentando el trabajo. Sí, sí, Sebastián, muchísimas gracias. Mateo. Y Hanashi no yo lo magnetí. Hermanita Leti, la escuchamos. Tlapayahualti, Temastiani, buenas noches a La todos. apoyaba al Yo tengo una duda con respecto al códice Borgia, donde aparece Tonatiuh. ¿Sí me puede explicar su rostro? Porque no había visto esas figuras en el rostro de Tonatiuh. Por ejemplo, veo que tiene esos cuadritos que están en Zipaquil, que son de tierra, pero los demás, ¿qué significan? ¿Cuál sería? A ver, permíteme a ver. ¿Qué imagen sería este? Es ¿O la cuál tercera sería? lámina. La tercera lámina, donde está Tonatiuh. A ver, creo que aquí no. Ahí está. ¿Cuál sería? No. Bueno, aquí El, no. el Ujú, rostro de ujú. Tonatiuh, ¿por qué aparece así, Temastiani? O sea, ¿qué significa? Lo que pasa es que veo que tiene óvalos, tiene cuadritos por donde pasan toda una línea de óvalos, Ujú, ujú. luego los cuadritos, luego en la nariz tiene un cuadro, pero en el lado contrario tiene un círculo, ajá, y tiene como que esas grecas escalonadas que se abren. ¿Qué significan? Bueno, el personaje que tenemos aquí no sería Tonatiuh, es Xochiquetzal. Ah, perdón, Xochiquetzal. Ajá, Xochiquetzali. Esta greca, justamente nos habla la greca escalonada, la ciclicidad de la vida, ¿no? O sea que nunca termina esta vida, sigue. Seguimos trabajando sobre esto. ¿Por qué Xochiquetzali? Xochiquetzali representa todo lo que hay en la madre tierra, todo lo más hermoso que podemos encontrar, plantas, animales, nosotros como seres humanos, y Tonatiuh, porque con Tonatiuh y Xochiquetzali nos da la vida, ¿no? Crean la vida aquí en este plano existencial, en este Tlaltic. ¿Mm?
Ahora bien, dentro de esta nariguera, de todo esto que tiene, justamente nos habla de lo hermoso, de lo florido que puede ser nuestro rostro. Recuerde que el rostro es la misma identidad. Nos dice, da lo más hermoso que tú tengas a todos los demás. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Entonces, eso Xochiquetzal, que tiene su collarcito de Tonatiuh, sí, también o sea, este collarcito de Tonatiuh nos habla de dar luz, dar conocimiento, dar empatía. ¿Por qué? Porque miren, si se dan cuenta, usted está sonriendo, está disfrutando este momento de trabajo. Ujú. ¿Sí, hermanita? Sí, Tlazocamati Temastiani. Sí, hermanita, que anoche no yo. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Ya me ando durmiendo, Temastiani. Tengo dos preguntas, Noinitzin. La primera es, si las peticiones siempre se tienen que hacer en voz alta, porque muchas veces yo no me acomodo mucho en hacer las peticiones, en voz alta. Muchas veces, las hago en voz baja o mental, y cuando creo necesario, sí las digo. Entonces quería saber si hay alguna implicación en esa, si, si es en voz alta a fuerza o puedo combinarlas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si la persona a quien se le va a aplicar esta sanación, no pudiera estar en, en una de estas tres veces? ¿Qué podríamos hacer o definitivamente tiene que estar? Esas son mis Ujú. preguntas, Temastiani. Sí, hermanito. Bueno, con la primera pregunta que usted decía, ¿no? Que si en voz alta o O de mental. preferencia mental o acá despacio. Mm. ¿Por qué? Porque no le estás hablando a alguien fuera de ti, estás hablando a alguien que está dentro de ti, ¿no? Que vive, tú puedes conectar. Em, Inclusive, si yo lo hago en voz alta con ustedes, es un poquitito más como para escuchar la entonación, la, la, lo de la plegaria, pero en sí puede ser en voz bajita. Ahora, lo de la sanación de preferencia, sí, de preferencia. Pero si no puede estar, igual puede mandar o puede dejar una prenda. Por ejemplo, ah, la playerita que anda cargando todo el día lo portó, que lo deje porque tiene su esencia. Y a través de esta ah, esencia le podemos trabajar nosotros, ¿verdad? sí, Aunque de preferencia sea de manera esencial. presencial. Ujú. Tema, Deben de Temastiani. ser los 7 veces, ¿no? En la mañana, en la tarde, a mediodía y en la tarde, 3. Al día siguiente, en la mañana, mediodía y en la tarde, vamos 6. Y el Sí. último, el tercer día es en la mañana nada más. Mm, Titlatzonmanasque. ¿Qué es Titlatzonmanasque? Cerramos el ciclo de trabajo. sí. Tema, Temastiani. Tlaxtlahui. ¿Qué van a y canoche no yolo? Tlax- Hermanita Chalchiwi Huecat, ¿la escuchamos? Tlapoyahualti, Temastiani, Payabaldi no Guanatnihuan, Ignitzi. Camati. Pues yo tengo dos cosas acá para preguntar. La primera es sobre cuando nos mencionaba sobre el bloqueo, en este caso nos puso el ejemplo de que alguien más está haciendo un trabajo de sanación y que hay esta posibilidad de bloqueo. Pero mi pregunta va en el sentido de cuando, o sea, nos damos cuenta, percibimos que, por ejemplo, a mí me ha pasado en ceremoniales que más bien vemos que están haciendo, pero un trabajo más denso, como hacia otras intenciones.
y, y que claramente hasta les mira uno luego su energía y es como desde este lugar de densidad, hay que, o sea, ¿qué recomienda o qué es lo mejor como, o sea, ni meterse o usar también esta técnica en ese sentido, como, porque a veces hasta como para que no fluya la ceremonia o que están intencionando algo como negativo hacia alguien más, en estas intenciones, ¿es conveniente intervenir de esa manera o solo dejar que ocurra o qué nos recomienda? Esa es una cosa. Y la otra, eh, o sea, preguntar si esto del levantamiento del tonali, eh, entiendo que opera también como lo que decía la hermana, que es sobre también para el susto. O sea, creo que funciona para lo mismo. Y en este caso, solo para confirmar que yo le había entendido que es conveniente que, por ejemplo, ahí mismo donde se asustó la persona, allí podamos hacer todo este ceremonial para que justo sea en el mismo, ahora sí que en el lugar de los hechos, ¿no? Para que pueda ser mejor y más efectivo. Esas serían las dos cosas que nos tiene Plazo Camacho. Tlazocamati no inicia. Con respecto a esto del bloqueo, hay de todo. Pero lo que sí podemos hacer, agarrar nuestro machetito, nuestro sombrerito, con eso nos defiende. Ese es nuestro guardia, ¿no? Un machetito bien afilado, un sombrero, y le decimos, protégeme. Todo aquello negativo que quiera perjudicar mi trabajito, que se enrede aquí y aquí lo dejas. Esa es una protección, por eso nos protegemos con ajo, ¿no? Estar seguro de lo que estamos haciendo. Ahora, con respecto a lo que usted decía es del espanto, levantamiento de tonales, sí. El espanto, te espantaste, te atraparon, ¿no? Y para eso tienes que regresar tu tonal. Sí, efectivamente es para eso, para el espanto. Algunos le llaman como curar el espanto, sanar el espanto, ¿no? Y con respecto a la última pregunta que usted decía que es sobre el lugar, ¿no? Claro, de preferencia que sea en el lugar donde se espantó, llevarle toda esta ofrendita que le demos. Ese es uno. ¿Podemos hacerlo de otra manera? Sí. Quizá, híjole, tengo que ir, tengo que ir a otro lugar para que me sanen y la persona no quiere ir donde me espanté. Agarrar un poquito de tierra, hacer una cruz y aquí juntar un poquito de tierra y con esa tierrita la llevamos donde nos van a jalar nuestra sombra, nuestro tonal, ¿verdad? Sanarnos del espanto. Sí. Entonces, de preferencia en el lugar donde se espanta. Así es lo correcto, hermanito. Sí. Sí. Plazo Camatito, así. Los Okamate Negnitzin, les agradezco, hermanitos, por compartir, por preguntar, porque a veces decimos, es que la pregunta que está haciendo la hermanita también esa era mi duda. Ya lo dice, pues con eso vamos resolviendo, ¿no? Entonces vayamos practicándolo, hermanitos, ¿verdad? Vayamos practicándolo. Entre más practiquemos, van a salir más dudas. Y eso es lo bueno, ¿no? Que moitas que mostra. Maestro, Hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, una pregunta. ¿Y por qué no se da mucho? Porque yo cuando era niño también me bajaron la sombra como 2 o 3 veces. Y nada más había 2 en el barrio. 2 tíos, uno se llamaba Romaldo y uno se llamaba Sabino. Y como usted dice, hacían eso del agua, maestro. Hacían eso del agua y con poquita sal, como usted dice, checaban el pulso y bajaban la sombra, maestro. Y era efectivo eso. Pero ¿por qué nada más en mi barrio, donde yo vivía cuando era niño, barrio, solo esos 2 tíos hacían eso? Y del otro lado también había otro señor, para allá abajo había otros 2. No había muchos maestros en mi pueblo. No Sí. había, ¿por qué, maestro? No cualquiera puede hacerlo, maestro. Cualquiera lo puede hacer, hermanito, pero no todos
quieren asumir la responsabilidad de cuidar su energía, ¿no? ¿Cómo? En este caso, si yo sano, les decía, poco a poquito también yo me voy a ir enfermando. Si no me sé limpiar todo mi cuerpo, como les decía con la luna. Por eso muchos dicen, no, pues mejor no lo hago. Inclusive en este estudio, en este trabajo, a veces hay que ayunar. A veces no se puede uno dormir. A veces tiene uno que cuidarse mucho en el aspecto de lo que les decía. No a todos les gusta que nosotros también sanemos, ¿no? Ok. Por Ok, eso. maestro. Ujú. ¿Qué más, Gracias, hermanito? maestro. Gracias, maestro. Buenas ¿Hermanito? noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Hermanita Adalia, la escuchamos. Buenas noches. Maestro, Buenas nada noches. más a mí me quedó una duda porque aquí estuve anotando de cómo limpiarnos con la ciclicidad de la luna y me faltó en luna menguante, en cuarto menguante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, luna menguante. Nuevamente vamos descargando toda esa energía a la tierra. ¿Sí? Vamos, como se va menguando, todo eso que hicimos en luna llena, que sanamos, que empoderamos, de todo ese trabajo se nos adhirió algunas energías no tan positivas. Entonces también es limpiarse, descargar, evaluar si esto funcionó, esto no me funcionó, qué tengo que hacer, ¿verdad? Y así poder trabajarlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué mano, Initzi? Bueno, pues hermanitos, nos vemos el día.